Hola, soy Martín. Número 7. La huella gigante. En 2012 apareció en línea un video de una huella gigante descubierta e incrustada en la pared de roca de un acantilado en Sudáfrica. Michael Tellinger, un escritor local, fue el responsable de grabar el video cerca de la frontera con Suazilandia. Según Michael, la huella coincide exactamente con un pie humano, solo que mide aproximadamente 1.82 metros de largo. También está impresa en roca que tiene entre 200 millones y 3.000 millones de años. Pero todo esto es según Michael, no según los arqueólogos convencionales. Michael dijo que la huella es tan sorprendente que debería atraer a millones de turistas a Sudáfrica cada año. No obstante, no todo el mundo está convencido. El Dr. Jay Weil dijo que es casi seguro que no es una huella. Otro experto, llamado Garth Mitchell, coincide en que probablemente no se trate de una huella porque hace 3.000 millones de años no existían seres vivos de inmenso tamaño en el planeta. No había suficiente oxígeno en la atmósfera para sustentar ese tipo de vida compleja. La huella sigue siendo un tema muy debatido. Parece la huella del pie de un humano gigante, pero los científicos convencionales se han mantenido bastante alejados de ello. Ningún científico confiable parece estar interesado en estudiar la huella. Si bien ha comenzado a atraer turistas, especialmente aquellos que creen que alguna vez hubo una raza de gigantes que gobernaron el mundo. No es tan descabellado pensar que pudo haber existido una raza de gigantes. Casi todas las primeras civilizaciones del mundo tenían al menos un mito sobre una raza de gigantes que se extinguió. Estaban los Nefilim en la Biblia y los nativos americanos tenían sus propias leyendas sobre gigantes pelirrojos que vivían en cuevas. Tales historias se contaban en la antigua Grecia y Roma. Incluso los aztecas creían que una raza de gigantes les precedió, pero que fueron extinguidos por un dios vengativo. En Perú, los incas tenían un mito casi idéntico, y algunos incluso creen que todavía queda ADN gigante en nuestros cuerpos. Robert Wadlow nació en febrero de 1918 y creció hasta medir 2.72 metros. Entonces, nacido en Escocia en 1825, Angus MacAskill pesaba más de 227 kilogramos y tenía manos de aproximadamente 30 centímetros de largo. Creció de forma natural hasta 2.36 metros y tenía la circunferencia torácica más grande de cualquier hombre no obeso que jamás haya existido. Entonces, son solo dos ejemplos de verdaderos gigantes que vivieron entre nosotros. Entonces, ¿podría ser que los seres humanos todavía tengamos rastros de ADN gigante en nuestros cuerpos? ¿Es la huella gigante en Sudáfrica un engaño como dicen los científicos? ¿O es prueba de un antiguo reino de gigantes? Y ahora es el momento de dar un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 6. El éter. Aristóteles declaró que el éter era el quinto elemento hace 2300 años. Los alquimistas medievales creían que el éter era la clave para desbloquear la piedra filosofal. Los científicos de los tiempos modernos creían que el éter era un medio invisible a través del cual la luz se movía por el universo. Pero la decepcionante verdad es que el éter nunca existió. En 1887, Albert Michelson intentó demostrar de una vez por todas que el éter era un elemento real. Albert y sus colegas montaron el proyecto en el sótano de su universidad en Cleveland, Ohio. Planearon hacer rebotar rayos de luz en espejos en varias direcciones, midiendo la velocidad a la que viajaba la luz. Esperaban capturar luz que se movía a una velocidad diferente para poder demostrar que la fuerza invisible, llamada éter, realmente existía. Pero el experimento no funcionó, y después de 2000 años, una de las teorías más importantes que dominaban la física fracasó. La teoría del éter comenzó con los antiguos griegos. Creían que era un elemento natural del universo. Era aire puro respirado por los dioses en los cielos, superior al aire respirado por los mortales en la tierra. Platón, al discutir su teoría del universo, dijo que el éter era la parte más brillante del aire. Luego, en el siglo IV a.C., Aristóteles colocó el éter junto a la tierra, el aire, el fuego y el agua. Creía que era el quinto elemento terrestre. En el siglo XII, los alquimistas medievales creían que el éter era un elemento especial escondido en el interior de plantas y animales. Era una esencia divina escondida dentro de todos los seres vivos, pero era difícil de liberar. Su teoría era que si una sustancia podía destilarse hasta su forma elemental, se podía capturar su éter. Luego, el éter podría usarse en rituales alquímicos para convertir metales comunes y normales como el plomo en oro. Pero en 1644, el filósofo francés René Descartes tenía una nueva teoría sobre qué era el éter. Creía que era el quinto elemento que llenaba todo el vacío del espacio. Razonó que no era posible que el espacio estuviera vacío. Entonces, debía llenarse de una sustancia
sustancia invisible llamada éter, que era necesaria para que las fuerzas de gravedad funcionaran correctamente. Hasta el siglo XVIII se creía que el éter era el responsable de poner los planetas en órbita. El experimento de 1887 puso fin a la creencia en el éter. Se descubrió que el quinto elemento mágico, que se pensaba que era tan real como el fuego y el agua, no era más que mera fantasía. Número 5. El hombre de Nebraska. Harold Cook fue un geólogo en Nebraska a principios del siglo XX, que en 1917 encontró un diente fosilizado que nunca antes había visto. Harold creía que el diente era importante y lo envió al Museo Americano de Historia Natural. Tras un examen, el presidente del museo, Henry Osborn, afirmó que el diente pertenecía a un antropoide. Luego, después de discutir el diente con otros científicos del museo, todos llegaron a un acuerdo. El diente encontrado por Harold procedía de un primate superior. Los científicos creían que el diente era un molar superior de un tipo único de simio que nunca antes se había descrito. Fue un descubrimiento tan apasionante que todos los científicos del mundo lo seguían de cerca. Osborn nombró a la nueva criatura en honor a Harold Cook, llamándola Speropithecus Harold Cookie. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el simio fue el primero de su tipo encontrado en América del Norte y que vivió durante el Plioceno hace entre 5.3 y 2.6 millones de años. Esto causó un gran revuelo en la comunidad científica. Nunca antes alguien había encontrado evidencia de una criatura parecida a un simio en América del Norte. Osborn estaba tan convencido de sí mismo que hizo réplicas del diente y las envió a científicos de todo el mundo. La mayoría estuvo de acuerdo en que era el diente de un nuevo simio, uno que cambiaría la historia del planeta. El anatomista británico Grafton Elliot Smith lo calificó de innovador. Luego colaboró con un artista para crear una imagen de cómo habría sido la criatura. Fue una exageración, ya que solo tenían un diente, pero a la gente le encantó. El misterioso simio pasó a ser conocido como el hombre de Nebraska, pero en realidad no era más que un cerdo. En 1925, los científicos fueron al lugar donde Harold encontró originalmente el diente. Excavaron un área enorme, pero no encontraron restos de simios. En cambio, hallaron los restos óseos de una especie extinta de cerdo. El diente procedía de un cerdo, no de un simio mítico. Más tarde se publicó una retractación en la revista Science en 1927, 2 años después del hecho. Los científicos intentaron mantener la verdad en secreto para no ser humillados, pero el secreto salió a la luz. Número 4. Planeta Vulcano. La teoría de la relatividad general de Einstein dice que la gravedad no es una fuerza natural. En cambio, Einstein creía que la gravedad era el resultado de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de la presencia de objetos enormes como estrellas y planetas. La teoría de Einstein decía que los planetas no orbitan alrededor del Sol debido a la gravedad, sino a la curvatura del espacio-tiempo. Su opinión era que los planetas caen hacia el Sol, no orbitan alrededor de él. En 1859, el famoso astrónomo francés Urbain Le Verrier se obsesionó con la forma en que Mercurio orbita alrededor del Sol. Entonces, utilizando las leyes fundamentales del movimiento establecidas por Sir Isaac Newton, el astrónomo francés intentó desesperadamente darle sentido a la órbita de Mercurio. Desafortunadamente, sin embargo, no pudo. Mercurio es demasiado excéntrico, y la forma en que se mueve alrededor del Sol no sigue en lo más mínimo las leyes de la gravedad. Entonces, para dar sentido al extraño movimiento del planeta, Urbain ideó una explicación lógica. Propuso la existencia de un misterioso planeta entre Mercurio y el Sol. Creía que este misterioso planeta posiblemente se deshacía de la atracción gravitacional de Mercurio, lo que tendría sentido dada su órbita errática alrededor del Sol. El nuevo planeta recibió el nombre de Vulcano en honor al dios romano del fuego, y como Urbain era el cerebro que había descubierto previamente la posición de Neptuno, un planeta totalmente nuevo, la comunidad científica estaba ansiosa por creerle. Después de todo, encontró a Neptuno usando nada más que matemáticas. Ni siquiera pudo verlo en el cielo. Luego, en 1846, Vulcano se convirtió oficialmente en un nuevo planeta. En las décadas siguientes, la gente afirmó continuamente haber visto este misterioso planeta. Astrónomos de todo el mundo posicionaron desesperadamente sus telescopios hacia el Sol, con la esperanza de vislumbrar a Vulcano pasando por su superficie. Muchos creen haberlo visto, pero ninguno pudo probarlo definitivamente. Luego, en 1915, la teoría de la relatividad de Einstein eliminó la necesidad del hipotético planeta. Einstein demostró que las peculiaridades de la órbita de Mercurio eran causadas por la curvatura del espacio-tiempo, no por Vulcano. El planeta pasó de ser real a ser absolutamente nada. Número 3.
Zersura. Zersura es el nombre de una hermosa ciudad oasis que fue descubierta en el extenso desierto de arena del Sahara. Según un misterioso texto árabe del siglo XV, Zersura estaba ubicada en algún lugar al oeste del Nilo en Egipto, probablemente en Libia. Fue descrita como una ciudad encalada, lo que significa que fue construida con piedra blanca pura. También se decía que estaba llena de riquezas sin precedentes. En los palacios y bóvedas subterráneas de la ciudad oasis se escondía una riqueza sin medida. La gente de Zersura tenía una piel negra impecable, y todo el lugar estaba custodiado por enormes gigantes negros. Era una ciudad fantástica, pero a nadie que la viera se le permitía salir. Las antiguas leyendas dicen que cualquiera que entrara en la ciudad y la descubriera por accidente en lo profundo del desierto era retenido allí a la fuerza por los gigantes. El origen de Zersura se remonta al historiador griego Heródoto, que vivió entre el 484 y el 425 a.C. Heródoto escribió sobre una ciudad misteriosa que se perdió en las arenas del desierto del Sahara, la ciudad de Dionisio, en relación con el dios griego del vino. Luego, 2000 años después, en 1835, John Gardner Wilkinson afirmó que Zersura era real. Era un arqueólogo británico que conoció a árabes que dijeron haber estado en la ciudad oasis. Un hombre incluso afirmó que encontró las ruinas de Zersura por accidente mientras buscaba un camello perdido. No pudo proporcionar una ubicación específica, pero John insistió en que la ciudad existía. Durante siglos, Zersura fue una verdadera ciudad en algún lugar del desierto, pero ahora no es más que un mito. En 1932, el piloto húngaro Conde Ladislas de Almásy descubrió un oasis remoto en el desierto mientras sobrevolaba la zona, pero una breve búsqueda no reveló ningún rastro de ciudad, lo que llevó a muchos a pensar que Zersura fue tragada por las arenas del desierto. Número 2. Los canales. Los telescopios fueron un gran problema en el siglo XIX. A principios del siglo XIX, los observatorios empezaron a hacerse más grandes y los telescopios empezaron a volverse más sofisticados. Luego, en 1877, los científicos buscaban vida en Marte. Uno de esos científicos fue Giovanni Virginio Schiaparelli, director del Observatorio de Brera en Milán. Giovanni comenzó a mapear áreas del planeta rojo que creía que existían. Por ejemplo, creyó ver océanos y empezó a ponerles nombres. Creía haber visto continentes, por lo que les puso nombres de fuentes mitológicas. Su mayor descubrimiento fue un grupo de canales excavados en la faz del planeta, a los que llamó canali, pero la palabra fue mal traducida al inglés como canales. La gente pensaba que el astrónomo había descubierto pruebas de canales excavados por una raza inteligente de marcianos. El rumor se extendió por todo el mundo y pronto los canales marcianos se convirtieron en un descubrimiento legítimo. En 1894, el astrónomo de Boston Percival Lowell decidió que los canales eran 100% reales. Desde su observatorio privado en Flagstaff, Arizona, comenzó a mapear cientos de canales alienígenas. Pensó que fueron construidos por marcianos para transportar agua desde los casquetes polares hasta las regiones ecuatoriales del planeta. Incluso publicó un libro que detalla cómo los marcianos habían hecho esto para mantener hidratada a su sociedad. Hoy en día, si bien los canales marcianos no son más que líneas aleatorias en la superficie del planeta rojo. Número 1. Magnetismo animal. Probablemente hayas escuchado antes el término magnetismo animal, pero ¿sabías que el término es el nombre de un líquido magnetizado que fue descubierto en el siglo XVIII por un inventor excéntrico? En la década de 1770, Francia sufría escasez de alimentos y una crisis financiera. Entonces María Antonieta les dijo a todos que comieran pastel. Realmente no, pero entiendes la idea. Era el fin de la era de la iluminación y aún no había terminado. La gente todavía estaba obsesionada con los adivinos, los espiritistas y los astrólogos. Y una de las mentes científicas que floreció en este entorno fue el médico alemán Franz Anton Mesmer. Se había metido en serios problemas en Viena después de no poder curar a una pianista ciega y luego seducirla. Así, viajó a París en 1778 y desarrolló la idea del magnetismo animal. Era su gran teoría y era una maravilla. Mesmer afirmó que un fluido único impregnaba todo el universo, uniendo y conectando a todos los seres vivos. Para ser completamente honesto, fue una flagrante copia del éter, pero con un toque espiritual. Mesmer argumentó que el magnetismo animal era responsable de las dolencias del cuerpo
cuerpo humano. Cualquier bloqueo en el flujo magnético de una persona podría provocar que contrajera una enfermedad o dolencia, podía sufrir daños psicológicos o incluso volverse mentalmente loco, y la única manera de curar tal dolencia era remediar el desequilibrio magnético. ¿Pero cómo se hace eso? Para sanar su flujo magnético necesitas un terapeuta de magnetismo animal certificado. Mesmer atendía a menudo a sus pacientes, localizaba los polos magnéticos en el cuerpo de alguien gracias a su propio magnetismo inusualmente fuerte, después tocaba y masajeaba a las personas mientras las miraba profundamente a los ojos hasta que el magnetismo se equilibraba adecuadamente. Es importante señalar que la mayoría de sus pacientes eran mujeres hermosas, y Mesmer era un notorio charlatán y mujeriego. Los científicos intentaron refutar su teoría desde el principio, pero fue difícil. Muchos de los pacientes que vieron a Mesmer afirmaron que se curaron después. Las personas sufrían ataques, se agitaban y gemían mientras creían que sus niveles de magnetismo animal habían vuelto a la normalidad. Benjamin Franklin descartó a Mesmer como un lunático, pero eso no impidió que el magnetismo animal se apoderara de Europa hasta la década de 1850. Hoy en día, la gente todavía cree en la idea de que las fuerzas mágicas del cuerpo tienen efectos sobre la salud, pero en lo que respecta a los científicos, el magnetismo animal nunca existió. ¿Crees en el magnetismo animal o en algo similar que existe en el cuerpo? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación, y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Adiós.